Discabiogen. Bienvenidas un día más a Discabiogen, el podcast donde hablamos de mujer, de discapacidad y abarcamos temas sobre violencia de género. Este es un espacio para desmontar mitos, para dar información accesible y hablar de los recursos que tienen las mujeres. Hoy vamos a hablar de cómo la sociología nos interfiere en nuestra vida diaria y de cómo a través de la sociología vamos a conocer muchos puntos de partida a lo que somos hoy en día. Un tema clave para entender que necesitamos cambiar como sociedad para terminar con esta problemática. Para ello contamos con una invitada muy especial. Episodio 12. La violencia sobre la mujer desde la sociología, con Ana Isabel Blanco. Ana Isabel Blanco, profesora de Sociología de la Universidad de León. Gracias por la invitación. Me hace ilusión participar, la verdad. Ana, voy a leer tu biografía. Si siempre os digo lo mismo, si se me queda, perdón, si se me queda alguna cosa, si se me queda algún dato, nos lo puedes completar. Ana Isabel Blanco García es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y catedrática de Sociología en la Universidad de León, donde desarrolla su labor docente en la Facultad de Educación. Sus líneas de investigación se centran en los estudios de género con especial atención a los procesos de vulnerabilidad y exclusión. Ha participado en numerosos proyectos de investigación y cuenta con publicaciones académicas en el ámbito de la sociología y estudios feministas. Es directora de la revista científica Cuestiones de Género, de la Igualdad y la Diferencia. En el ámbito social participa en iniciativas relacionadas con la igualdad, inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Ha sido presidenta de la Federación de Dislexia de Castilla y León y de la Asociación Leonesa Superar la Dislexia. Su trabajo combina investigación académica, compromiso social y divulgación sobre cuestiones relacionadas con el género, la desigualdad y la justicia social. Pedazo currículum, pedazo experiencia vital que tienes, Ana. Bueno, los años también contribuyen a que la experiencia sea más extensa. Pero bueno, sí hay un compromiso por mi parte, lo ha habido siempre, de volcar la perspectiva teórica en la medida de lo posible, porque, bueno, desde la sociología solo no se puede intervenir, te tienes que incardinar en otro tipo de asociaciones, organizaciones para poder hacer valer tu punto de vista o ponerlo en debate, porque yo soy una apasionada de la sociología, pero eso no quiere decir que yo piense que es el único enfoque que nos puede dar la solución a todo. Tendemos a eso. Pero otra cosa es que no sepamos que obviamente hay otros puntos de vista que son complementarios. Pero bueno, la perspectiva sociológica es desde el inicio de la propia sociología tiene esa, esa intención totalizadora de reunir todos los puntos de vista, ser la ciencia de las ciencias, pero bueno, de eso a la realidad, pues claro, va un trecho, sí. Bueno, pues tenemos la suerte de contar hoy con tu voz para que nos cuentes un poquito más cómo el papel fundamental y cómo la mujer puede romper por fin el silencio. Así que encantadas de tenerte aquí. Bueno, a ver, romper el silencio ya se ha hecho. Si hablamos de mujeres en general, el movimiento feminista y los estudios feministas, porque eso sí que también me gustaría dejarlo claro, eh, dentro de la academia hay unos estudios centrados en la desigualdad contra las mujeres, y esa es una parte del feminismo. No, yo pienso que no hay nada más práctico que una buena teoría. En ese sentido, doy mucha importancia a esa visión. Pero claro, es un movimiento enfocado a la praxis. No serviría de demasiado señalar dónde están las desigualdades y no hacer nada. El feminismo conecta en este sentido con el materialismo histórico y su concepción de praxis. Hay que llevarlo a una práctica que sea de algún modo liberadora.
Y bueno, eso es lo que se pretende. A veces pues hay académicas que están más cerca del movimiento social y hay otras que a lo mejor nos dedicamos más a simplemente recoger datos, porque las teorías, nosotros no hacemos filosofía social con todo lo que la filosofía social también puede y debe aportar. La sociología es una ciencia y obtiene sus datos de la realidad y elaboramos nuestras teorías a partir de los datos empíricos y de la evidencia empírica, la contrastación de hipótesis. Bueno, son visiones complementarias porque también desde la sociología tenemos un punto de vista ético tras haber analizado todos los aspectos que nos parecen interesantes, como son la evolución histórica del fenómeno, la comparación antropológica del mismo, es decir, observarlo en distintas sociedades, una perspectiva que es estrictamente sociológica, que es ir observando este fenómeno según variables sociológicas que son importantes, como la edad, el sexo, la clase social, etc. Y después tenemos también, sí, una posición ética, crítica, después de haber revisado el estado de la cuestión desde un punto de vista empírico. Entonces, no digo que haya sido solo la sociología, pero la sociología también dentro de los estudios de las mujeres se ha dedicado primero a conceptualizar, también lo ha hecho la filosofía y mucho. Aquí tenemos el ejemplo de Celia Moros, Amelia Valcárcel, Ana de Miguel, que provienen todas de la filosofía y que nos han proporcionado marcos conceptuales con los que organizar nuestros datos, con los que nombrar la realidad y por lo tanto poder proponer también acciones concretas para poder cambiar. para poder cambiar. Eso ha hecho que, sí, efectivamente, la voz de las mujeres se haya empezado a escuchar. Que los resultados sean pues todo lo deseables que queremos, no voy a decir que sí, porque no es así. Luchamos contra una organización patriarcal que está anclada en la estructura social de nuestras sociedades mayoritariamente capitalistas, pero no solo. Eso es yo siempre digo que la desigualdad fundamental es la desigualdad entre hombres y mujeres y se produce sobre todo por la apropiación del cuerpo de las mujeres para la reproducción y no la reproducción solamente física de los individuos, sino el cuidado de los individuos, no solo de los menores, sino de todos aquellos que tienen alrededor. Exactamente, justo. Y esa es la raíz de la desigualdad. Y a medida que se van dando pasos para visibilizar de dónde proviene esa desigualdad, se dan pasos en contra. Porque un sistema, un modo de producción, cualquiera que sea ese modo de producción, si no estuviera sustentado por un trabajo em, doméstico no remunerado, un trabajo reproductivo, en algún momento lo hemos llamado así, o una demanda de trabajo no monetarizado, no podría subsistir. Si no tuvieran que pagar a las mujeres por todas las tareas que son trabajos de cuidado, pues simplemente el sistema no se mantendría. No se mantendría, justo. Bueno, eso es en principio lo que me gustaría ahora señalar. Nosotras, o sea, siempre empezamos los podcasts o lo que es la entrevista como tal con una pregunta a nuestras invitadas, porque así también vemos diferentes puntos de vista y vemos diferentes maneras de reflexionar sobre esto. La pregunta es, claro, es muy complicada porque te damos a elegir solo una cosa. Si pudieras decirle solo una cosa a una mujer con discapacidad víctima de violencia de género, ¿qué le dirías? Si solo le pudiera decir una cosa, le diría que pidiera ayuda, que ya hay recursos para ello. Pero bueno, le diría muchas más cosas, no solo a ella, sino al resto de la sociedad, que no es culpa de ella, eso para empezar, que el capacitismo es una discriminación que implica un control
biopolítico, por lo tanto implica al poder, implica también una definición de las personas, si lo pensamos bien, es universal. Me explico. ¿Qué significa que una persona sea discapacitada, que no es capaz de hacer algo? En algún momento de nuestra vida, desde que nacemos, por ejemplo, nos podrían considerar discapacitados, pero bueno, eso se consideran cuerpos normalizados en construcción y no se aplica como tal la etiqueta, pero a lo largo de nuestra vida podemos sufrir un accidente o tener una ceguera sobrevenida y la vejez. Todos, con suerte, si llegamos a la vejez, vamos a ser discapacitados en el sentido de que hay algunas cosas que no vamos a poder realizar, pero aquí sí que me gustaría detenerme un poco, porque no es solo que no se puedan realizar ciertas acciones, sino que no se pueden realizar al mismo ritmo. Y que normalmente es un ritmo de producción, porque el modo de producción en el que estamos es un modo de producción capitalista. Entonces, los cuerpos sanos están como en un cajón y los cuerpos enfermos desde ese punto de vista son los no productivos. Y aquí ha surgido ya hace años el concepto de diversidad funcional. Conoceréis, supongo, ligado al movimiento en favor de la vida independiente, que es el concepto de diversidad funcional. ¿Un ciego puede leer? Sí, con apoyos. ¿Que lo hace de otra manera? Sí, por eso decimos que lo hace con diversidad funcional. ¿Alguien que tenga una limitación física para caminar puede desplazarse? Sí, con apoyos. ¿Puede desplazarse al mismo ritmo? Quizá no, pero puede hacerlo. Entonces, aquí nos encontramos con que la sociedad pone una barrera cuando paradójicamente estamos en un mundo tecnológico en el que se están construyendo apoyos continuamente. Se trabaja, yo conozco, por ejemplo, el trabajo que se hace en el Centro de Alta Dependencia de San Andrés del Rabanedo, que combina ingenieros con sociólogos, con psicólogos, y bueno, es que realmente los apoyos actuales son magníficos. Pero sin una definición correcta de lo que es una persona que no puede hacer una cosa del modo normalizado, pero sí la puede hacer de otra manera, nos encontramos de bruces con que tenemos discapacitados y esa etiqueta es un estigma. Y el estigma funciona tanto para la propia persona, que lo asume como autoidentidad, como para el resto de la sociedad, que la trata como tal. Es decir, la sociedad nos coloca en posiciones determinadas, la estructura social es piramidal y el estigma significa que estás en los escalones más bajos, más desfavorecidos. ¿Qué se espera de las personas que tienen esas características? Pues que no se comporten como el resto, o se las trata como si fueran totalmente incapaces de todo, porque el estigma es un estereotipo negativo, pero es que además lo impregna todo. Si tú dices yo soy discapacitada, enseguida la gente dice, bueno, pues no le voy a hacer demasiado caso, por ejemplo, a lo que me cuente. Y este es un gran problema, por ejemplo, para las mujeres con discapacidad que sufren violencia. Porque si no hay apoyos suficientes o no hay una persona de compañía, que eso sí se está proyectando, porque lo he visto en las últimas novedades de la ley, por lo menos aquí en Castilla y León, el acompañante o los apoyos de lectura fácil para que ella comprenda lo que se le está diciendo o lo que está afirmando,
pues todo esto se complica. Ella misma va recibiendo una imagen en espejo, que es como se construye nuestra autoidentidad y se va construyendo a lo largo de nuestra vida, que siempre es negativa. Entonces eso hace que pierda fuerza, incluso para poder denunciar. Los datos Sí, nos lo los demuestran. datos son los que son justo. Si tenemos que un 40% de mujeres con discapacidad ha sido víctima de algún tipo de violencia, ya sea física o psicológica o económica, y solo un 10,5% denuncia, tenemos que buscar en causas sociales por qué eso ocurre. Es decir, no es culpa nunca de la persona. Es la organización social la que, por un lado, promulga. Esto entra a formar parte ya no solo de la estructura, aunque están combinadas, sino de la cultura. Promulga normas para la igualdad, valores como la solidaridad, el valorar la diversidad y la diferencia, pero luego no lo practica. Entonces, esa disyunción es muy perjudicial y hace que la situación, en este caso de violencia, sea todavía más grave y sea mucho más difícil salir Salir. de ahí. Si hablamos también dentro de los elementos de nuestra cultura, pues de las normas formales y no formales, bueno, si nos vamos a la legislación, que esto es un argumento que se utiliza muchas veces, hay legislación para la igualdad y hay normas contra la violencia. O sea, hay una ley de medidas para paliar la violencia contra las mujeres. Sí, pero eso son las normas formalizadas, las leyes. Pero existen otra serie de normas en las que no solemos poner el énfasis y a mí me parecen fundamentales, que son las normas no formalizadas, roles o expectativas de conducta que tenemos para las personas dependiendo del estatus o los diferentes estatus que pueda tener. Que aquí, Ana, yo veo interesante el hacer, sobre todo, una distinción, porque mucha gente cree que lo sabe, pero hay gente que todavía duda en estos dos términos. Y yo lo veo, pues, cuando le hablas con la gente con una, o sea, en una conversación normal, hablando con amigos, con amigas, que tú haces esta pregunta y no saben muy bien, a día de hoy, en la fecha en la que estamos, distinguir entre estas dos palabras. Cuéntanos tú, ¿qué diferencia hay entre el sexo y el género? Bueno, esta es la clave de bóveda de toda la discusión, de todo el malestar, de la supuesta división del movimiento feminista, que no es así, porque no hay esa división, porque el feminismo se basa en la discriminación por sexo. El sexo está compuesto por aquellas características biológicas que hacen que se expresen unos caracteres externos determinados y sobre todo, en el caso de las mujeres, nos capacitan para la gestación. No, para la reproducción estamos capacitados ambos sexos. Esos cromosomas sexuales están en cada una de nuestras células. Y eso es un estatus adscrito, es decir, una posición que la sociedad nos asigna sin que nosotros podamos tener ningún control sobre ella. Bien, es verdad que ahora se dice, no, voy a transicionar y me voy a convertir en hombre, voy a transicionar y me voy a convertir en mujer. Y la tecnología parece conseguir eso. Pero solo en apariencia, porque es una parte, son los caracteres externos solo los que se pueden modificar y a base de hormonas. Y las hormonas, sabemos que tanto los XX como XY, es decir, tanto hombres como mujeres, tenemos hormonas masculinas y femeninas. Entonces, eso no cambia el sexo. No se ha encontrado, que yo sepa, todavía ninguna fórmula para modificar cromosómicamente el sexo. Y el sexo es biológico. El género no. El género es la acción de lo social sobre el sexo. Claro,
Esto hay que verlo en perspectiva histórica y antropológica. Venimos de sociedades que han dependido de una supervivencia de la especie, la reproducción de la especie. Las tasas de mortalidad eran altísimas hasta el siglo XVIII, cual quiere decir que si las sociedades quieren protegerse y reproducirse y mantenerse, tiene que controlar a aquellas personas que son las que, en las que se gesta los nuevos miembros. Para conseguir, ya digo, hasta el siglo XVIII no se consiguió más que una línea casi plana, una reproducción, salvo en momentos puntuales como en el Neolítico, alguna introducción tecnológica que hizo crecer un poquito la población, el gran salto no se produce hasta que se revoluciona no solo la tecnología, sino que se revoluciona y pasamos de un periodo de comunidad a un periodo de sociedad, es decir, de sociedades tradicionales a sociedades modernas, fundamentalmente a partir del cambio del modo de producción feudal al modo de producción o estamental, al modo de producción de clases, de reproducción de clases y modo de producción capitalista. Ahí empieza se desarrolla, pero hay todo un desarrollo posterior que no nos podemos detener ahora, también de revoluciones en lo agrario que hace que se pueda producir más alimentos, con eso mejora la esperanza de vida en sí misma. Se van encontrando a través de la puesta en práctica de los conocimientos científicos soluciones a enfermedades. El nuevo modo de producción hace además, voy a decirlo de una manera un poco caricaturesca, las personas están mucho más entretenidas en producir que en ir a las guerras. Entonces, los tres componentes de la mortalidad catastrófica, que eran hambrunas, guerras y epidemias, se reducen. Y además se incrementa la mortalidad, o sea, la esperanza de vida. Se reduce también la mortalidad normal. Mientras tanto se mantiene porque venimos de unas dinámicas pronatalistas por esa intención de no perder el número de miembros que tenemos y que la riqueza de las naciones se ha considerado que está en la población. Cuanta más población se tenga, más riqueza poseen las naciones, al menos en potencia. Esa tendencia pronatalista se mantiene, desciende bruscamente la mortalidad y se produce ahí un crecimiento demográfico sin precedentes. Pero ese crecimiento demográfico está acompañado también de otros campos, de otros cambios en el terreno económico, como es la incorporación de las mujeres, tanto a la educación, porque es necesario, el capitalista necesita también las personas que trabajan, que las mujeres, en este caso, tengan ciertos conocimientos para que su mano de obra esté bien cuidada. Eso implica alfabetización, aunque es tardía en las mujeres, pero bueno. Para los hombres empieza la alfabetización porque se necesitan conocimientos técnicos para poder trabajar en los centros fabriles. Bueno, pues ya me he perdido un poco en esta cuestión porque no sé exactamente cuál era la pregunta. ¿Qué es pero- género? O Ah, sea, que- diferenciado bien, del sexo. bien. Diferenciar los dos Entonces, términos. ¿qué hace la sociedad? Sobre todo en ese momento, establece unas esferas separadas, la esfera de lo doméstico y la esfera del trabajo remunerado. El trabajo remunerado, insisto, porque la esfera de lo doméstico es trabajo también, pero entonces no es remunerado, empieza a ser invisible y la propia sociedad, a través de su cultura, tiene que justificar que eso sea así. Y a día de hoy sigue pasando igual. Y sigue ocurriendo. Claro. Los mecanismos que se utilizan
son precisamente los estereotipos de género. El género es una construcción social y como tal sí se puede modificar. Y eso es lo que pretende el feminismo, claro. Acabar con una separación de expectativas de comportamiento basadas en el sexo. La ¿Por qué? abolición de ese género, ¿no? Bueno, sí, o tener unos estereotipos de género que no sean necesariamente excluyentes, Que no determinen como el camino de la mujer, en este caso. claro, Claro. porque el género es una norma, es un rol, es una expectativa de comportamiento, está estereotipado. Y como norma tiene una sanción. No está escrita en ningún sitio, por eso decía antes que la distinción entre normas formalizadas y no formalizadas es esencial. Porque ahora nos dicen, ¿quién te quita a ti de trabajar? Legalmente nadie. Pero, y en esto sí que me parece importante hablar de las 3 formas de control que tienen las sociedades. El control social formal, que es el visible para todos. Hay una parte de las instituciones que se dedica a eso, la policía, los cuerpos en general de seguridad del Estado. Eso es visible. Y todos sabemos que nos pueden imponer la fuerza porque el Estado se basa además en, en el monopolio de la violencia legítima. Luego está el control social informal, que es el que ejercemos habitualmente unos con los otros, porque hemos interiorizado normas y si vemos que alguien las incumple, pues hombre, no es que vayamos imponiendo multas por la calle, pero sí aparecen los rumores, aparecen las críticas, es una forma de castigo, una forma de controlar la conducta de los demás, aunque no esté muy localizada, no sea tan visible ya. Pero el control estrella, el más eficaz para que una sociedad se reproduzca es el autocontrol. El autocontrol es el resultado del proceso de socialización. El proceso de socialización es aquel por cuyo medio las personas, todos, aprendemos e interiorizamos, que esto es esencial, los elementos socioculturales de nuestro medio ambiente, es decir, valores, normas, ideas, creencias, símbolos, y a utilizar nuestra tecnología material y los hacemos parte nuestra. Pero ese proceso de social, bueno, esto se realiza mediante mecanismos concretos, con agentes concretos de socialización. Todos hemos sido y somos agentes de socialización, activos y pasivos, pero no es un proceso del que seamos conscientes. Y Ana, dentro de todo este proceso de socialización, de toda esta estructura social y demás, ¿en qué momento o cuándo se detecta que empieza a haber esas situaciones de violencia hacia las mujeres? Entiendo que desde que el mundo es mundo, pero ¿cómo va No, evolucionando a no, través no, de no, la desde que el de mundo la es mundo, no. Desde que el mundo es mundo, no. Em, La violencia contra las mujeres, incluso esto, si aplicamos un poco la perspectiva antropológica, está aceptada. O sea, socialmente? no solo está aceptada socialmente, sino es que se utiliza como decía antes, como una manera de producir y reproducir la sociedad y es aceptada por todos los miembros. El proceso de socialización lo que hace es que unos y otras lo aceptemos. Pero llega un momento que es con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ese es el punto esencial que yo señalaba. Sobre todo, todo esto va desarrollándose con mucho despacio y tenemos antecedentes, ¿no? De antes de que las feministas pidieran la igualdad de derechos, del voto, en fin, ser ciudadanas. Pero llega un momento, decía en la Revolución Francesa, que se pide la igualdad ante la ley. Pero se pide la igualdad de derechos para los hombres, no para las mujeres. Por eso hay una declaración universal, que llaman Declaración Universal de los Derechos Humanos, y Olympia de Gouges
contraataca con una declaración de los derechos de las mujeres, que es una copia de la que habían hecho supuestamente para todo el género humano, pero que excluía a las mujeres. Y ahí empiezan a visibilizar, empiezan a, digamos, a el movimiento tener consistencia, porque había habido antes muchísimas autoras y autores, incluso, que habían puesto en manifiesto que había una desigualdad que no tenía sentido, porque hombres y mujeres somos capaces de realizar las mismas tareas necesarias para el sustento de la humanidad. Entonces, en esos momentos, claro, el patriarcado dice, ojo, que me quedo sin la base material para poder enriquecerme a costa de esto y elabora em, elabora discursos que justifican la desigualdad. Esos discursos han estado, por ejemplo, en las religiones, siempre, para mantener, pero eso, como digo, que se aprende y se interioriza, es una forma de autocontrol, de tal manera que las mujeres hasta ese momento dijeron, es lo que tenemos que hacer. Y ahora también ocurre. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres con discapacidad, el mandato del cuidado es algo que genera mucha culpa, porque no lo pueden hacer, porque han interiorizado que su papel es ese. Y al contrario, en sus parejas, que no han interiorizado que el cuidado sea algo que también tienen que hacer. Aquí vemos muchas diferencias cuando una mujer cuida de las personas dependientes de su familia o de su marido, su pareja, lo que sea, y cuando es al revés, es como, qué hombre más bueno, ha cuidado de su mujer durante toda su vida, que esto lo podemos extrapolar a la maternidad, paternidad y demás, pero son esas diferencias que a mí personalmente me da mucha rabia porque igual que lo hacen ellas, lo pueden hacer ellos. Entonces, como que se vanagloria mucho cuando es un hombre quien hace ese tipo de cuidados. Sí, y en esto es fundamental, vuelvo otra vez al proceso de socialización. El proceso de socialización no nos enseña solo lo que tenemos que hacer, sino la motivación para hacerlo. Cambiar un pañal es fácil para cualquiera, está a la vista de todos. Sin embargo, la motivación para hacerlo, no se ha interiorizado. De tal suerte, pues que hay ingenieros que te preguntan cómo se pone una lavadora. Y dices, hombre, no la construyes tú. Ah, pero es que la motivación para poner la lavadora es otra cosa Es otra, que claro. no está ahí. Y además se considera siempre algo que no me corresponde, por lo tanto yo soy mejor, soy bueno. Se disfraza de bondad el cuidado cuando lo otorga un varón, normalmente. También cuando lo otorgan las mujeres en espacios institucionalizados. Esto a mí me parece un punto crucial. El maltrato a las mujeres dentro de la familia es mucho más probable porque es derivar un problema que es social hacia lo privado. Y ahí como una deuda personal. Hay un nudo que se hace entre la pareja o entre los hijos y los padres, quien quiera que esté ejerciendo esas funciones. Pero incluso en el ámbito institucional, esa etiqueta, ese estigma de la persona discapacitada, vemos que está actuando también para que se produzca hasta un 80%. Se ha detectado de maltrato de cuidadoras a mujeres discapacitadas. Que les gritan o que utilizan la medicación en exceso para que no les den la lata, o en sí el utilizar las residencias como instituciones totales, es decir, la pérdida de la identidad, que eso significa elegirles la ropa, ponerles horarios estrictos, decirles lo que tienen que comer y lo que no. Eso es la mortificación del yo, evidenciada empíricamente.
ya uno se tiene poco, ¿no? Con tener una discapacidad, que además la sociedad, no estoy diciendo que sean malas personas, la sociedad tiene un problema de diseño para atender a la discapacidad. Mientras por una parte, la Organización Mundial de la Salud ya hace años que modificó su definición de salud como un estado de total bienestar biopsicosocial. Y ese modelo biopsicosocial debería haber permeado también nuestros comportamientos, no solo nuestra legislación. Que hablamos mucho, por ejemplo, de inclusión y no se sabe, se ve. Cuando hay un análisis profundo de las normativas, dices, no, está mezclando inclusión con integración, no sabe la diferencia. Y es una diferencia sutil, pero esencial. La integración significa que nosotros permitimos a todas las personas acceder prácticamente a todos los espacios, frente al modelo segregacionista de la educación especial, por ejemplo, o el que se utiliza ahora en casos muy graves, ¿no? Que no se pueden manejar quizás de otro modo, pero serían los menos. Este modelo, como digo, biopsicosocial no está, no se ha entendido qué quiere decir. La integración, que sería ir un paso más allá hacia la igualdad, es la igualdad de participación en un espacio. Quien se tiene que acomodar es la persona que en este caso tiene discapacidad. Tiene que O adaptarse. sea, es como si le dijéramos, mira, te permitimos que vengas al cine y te hacemos, si acaso, pues te ponemos en el pasillo. Si te hago el favor, O ¿no? te hago un favor. Ujú. El modelo, este modelo inclusivo significa que es la sociedad la que tiene que dar respuesta a la diversidad, no al revés. No es al revés. La sociedad sabe que tiene la diversidad en su seno y que además esas situaciones de diversidad funcional, que no digo que que se pueda hacer todo, hay limitaciones físicas, pero es que hay limitaciones físicas para todo. Yo no puedo ir en cohete. Sería una discapacitada, una astronauta discapacitada. O discapacitada para ser astronauta o para coser, pongo por caso. Bien, pero hay que entender ese paso. Es la sociedad la responsable de proporcionar apoyos, de salir al paso de los problemas que tengan esas personas, porque son problemas que genera la propia sociedad. No es que digamos, no, papá Estado nos lo tiene que hacer todo. No. Es que desde este análisis nosotros sabemos de dónde surge la desigualdad y por lo tanto, de dónde surgen los problemas. Y Ana, una preguntina, volviendo un poco a lo de atrás del género y del sexo, esto es una pregunta de que tengo yo como curiosidad por ver cómo está ahora nuestra sociedad en cuanto a personas más jóvenes, ¿no? Ujú. En las aulas, ¿tú te encuentras alguna controversia cuando hablas de estos temas? ¿Qué es lo que te sueles encontrar? Ujú. Porque a mí esta pregunta, porque nosotras sí que trabajamos en institutos, damos charlas, nos encontramos ciertas cosas, pero tú al final eres una figura de referencia para esos chavales, para esas chavalas que están sacándose su carrera de lo social, de magisterio, de X cosas. Y aún así, ¿qué te encuentras? Problemas y problemas graves. Problemas graves porque la creencia en las personas jóvenes está instalada y como tal creencia no se somete a la prueba de la verificación empírica. Una creencia es un conocimiento que tenemos, sí, un conocimiento de la realidad, pero que lo damos por hecho. Y tanto dando que aunque les presentes evidencias empíricas en contra, hay una reacción negativa, pues desde acusaciones de transfobia a que eso es gravísimo por cómo ha ido evolucionando también la legislación ahora mismo, te puede caer una multa, te pueden expulsar, es decir, cuando simplemente estás intentando utilizar el aparato conceptual de manera precisa.
distinguir entre sexo y género es fundamental. Y no quiere decir que estemos hablando de despreciar a las personas que tienen una orientación sexual diferente. Pero es que sexo, género, identidad sexual, orientación sexual y autoidentidad de género son conceptos diferentes. Entonces, ningún problema. Yo no tengo ningún problema en que las personas se identifiquen como mujeres, hombres, bisexuales, LGTBIQ+ más. El único problema que me plantea es que a veces no me entero exactamente de lo que me están diciendo. Y os voy a contar una anécdota reciente que me ha hecho escribir un artículo. En realidad, bueno, pero el artículo lo he escrito para aclararme yo, porque el lío era monumental. Estábamos en clase de sociología de la conducta desviada y estábamos comentando que, o sea, que había salido la cuestión de la desigualdad por sexo. Una alumna dijo, pues es cierto que se mantiene. Yo le estaba haciendo referencia a las encuestas de uso del tiempo para que nos dan la pauta de que, aunque, bueno, sí, se han ido incorporando algunas tareas los hombres más jóvenes, y algunos sí, otros no, pero la diferencia sigue siendo importante y que los estereotipos acerca de lo que somos las mujeres y lo que debemos ser, por lo tanto, porque son normas, pues se siguen manteniendo, por ejemplo, en los medios de comunicación, que se suele presentar a la mujer promiscua, pues con un calificativo que no voy a reproducir. Entonces, o que tenemos más probabilidades como mujeres de ser víctimas de violencia y acoso sexual. Y ella me dijo, sí, efectivamente, conozco a un chico que transicionó a chico y me ha dicho que desde que hizo la transición nota que es menos acosado. O sea, de chica a chico. O sea, esa es la Vale. ese es el clic que yo dije. Entonces será una chica, una mujer, que transicionó a hombre y dice, no. Vale, entonces Es me he un perdido. chico que... ¿Por qué era un chico? Que me costó mucho deshacer el nudo. Porque se sentía chico, se había sentido chico desde su... Es decir... Físicamente fue lo que cambió. Sí, no, pero si el problema estaba en que dan por hecho que yo me considere hombre, ahora mismo me convierto en hombre. Es tu propia definición de quién eres lo que te hace hombre o mujer. Entonces, bueno, eso ya empezamos, ¿no? Un poco a debatir y dijo, no, si ya la propia biología ha descubierto que existen más sexos que dos, que el sexo no es binario, es decir, van aceptando, digamos, la materialidad del sexo, pero dicen, hay varios sexos. Ahí entran cuestiones como la anisogamia, anormalidades cromosómicas, otro tipo de diferencias que hay. Pero ya estas primeras son cromosómicas y las otras tienen que ver más con una cuestión hormonal. Pero el artículo en cuestión había sido publicado nada menos que en Nature, es decir, referencia académica en ciencias naturales. Yo me puse a verlo y a examinarlo junto con otros que han aparecido de similar tenor, para ver si yo me podía aclarar. Porque bueno, si existe. Quiero decir, insistir en que el sexo es binario, si resulta que hay evidencia empírica de que no lo es, vale. Pero claro, aquí, y en ese sentido, bueno, es un adelanto, porque no está publicado todavía el artículo, pero eso os lo adelanto. El argumento central es,
Vale, si existen, pongamos 5, 7 sexos, denomínense. Díganse cuáles son las características que biológicamente hacen diferentes a cada uno de esos sexos y denles un nombre, porque lo que se está haciendo ahora es utilizar el término que designa a las personas, a las hembras de la especie humana, mujer, lo están deshaciendo. Hacen. De hecho, esta alumna me decía, claro, tú eres mujer cis. Y le dije, no, yo soy una mujer. No soy ni persona con vagina, ni una persona gestante o un individuo gestante. No, yo soy una mujer. Si hay otros sexos, denomínese. ¿Por qué? Porque además las sociedades se tienen que organizar. Necesitamos, desde la demografía, saber cuántos somos, dónde estamos y quiénes somos y qué características tenemos. Entonces, como os digo, la, el follón es monumental, porque además, cuando intentas explicar esto, insisto, cree que es que tienes algún prejuicio contra las personas. A mí me da igual que una persona que tenga un sexo determinado se vista, pero claro, lo que no me da igual es encontrarme con una persona que tiene ciertos caracteres externos y que me puede agredir sexualmente sin saberlo. Yo, por ejemplo, imaginad que hacemos un grupo de viaje y dicen, pues un grupo de mujeres, apúntate y tal, y a lo mejor vas a compartir habitación, baño o tiempo, espacios. Y resulta que te dice que es una mujer y se mete a cambiarse de ropa o lo que sea. No, a mí yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque nosotras siempre, incluso las mujeres lesbianas, son mujeres y tienen el mismo peligro que nosotras. Por ser mujeres, por ser XX en todos sus cromosomas, de ser atacadas Claro, porque hay lo que es la sexualmente. orientación sexual, que eso no tiene absolutamente Y nada que porque ver. además pueden gestar. Exacto. Esta es la cuestión. Mollar. Esto es una cuestión fundamental. Pero claro, intentar separar el prejuicio que te asignan cuando se intenta, por todos los medios, desde un punto de vista académico, aclarar esta cuestión, es enorme. Ana, te haríamos muchísimas más preguntas, pero es que nos las has ido contestando todas las que teníamos aquí apuntadas a medida que, claro, es que muchas veces el traer preparado nos vamos por, por otros derroteros. Lo que te comentábamos, que todas las que teníamos aquí preparadas nos las has ido tú contestando a medida que ibas hablando. Eh, Eva, tanto Eva como yo, nos quedaríamos escuchándote todo lo Creo que que... toda la mañana podía estar así escuchándote. Sí, porque transmites muchísimo, transmites lo que sabes, tus años de experiencia, tus años como docente, como investigadora, como escritora de esos artículos, como directora de la revista. O sea, dentro de esa cabeza hay muchísimo conocimiento y me alegro infinito de que hayas venido aquí a contárnoslo. Yo te lo digo más que nada porque se nos acaba el tiempo de grabación, pero de verdad que ha sido increíble escucharte. Muchas gracias. Y por eso que te digo, porque todo eso que tienes dentro y todo ese conocimiento que tienes es necesario que la gente lo conozca y expandirlo, porque al final darle voz también a personas como tú a través de este podcast, de este proyecto de Disca Biogen, para nosotros es muy importante. Y a veces como la tuya que disfruta hablando, creo que, vamos, lo notamos todos, creo, que disfruta hablando sobre ello, que conoce sobre el tema y que te interesa como compartirlo, me parece maravilloso. Bueno, Y yo os felicito a vosotras también por este proyecto que me parece esencial. Me parece, o sea, cuando vi todo lo que ya teníais hecho, bien hecho, pues no,
cabe otra que felicitaros. Muchísimas Muchas gracias. gracias. La verdad que es un honor, una placer. felicitación por parte de una persona como tú. O sea, por parte de cualquier persona nos es un honor porque al final a todo el mundo nos gustan esas cosas, pero viniendo de ti especialmente, nos reconforta mucho. Nada, damos por finalizado este capítulo. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Al final nos damos cuenta de que la violencia de género, la violencia hacia las mujeres y que al final pues esas diferencias entre sexo y género llevan existiendo a lo largo de toda la historia y nosotras pues vamos aportando nuestro granito de arena para que esto vaya cambiando y que al final que la sociedad sea un poquito mejor. Bueno, y nada, recordaros que podéis seguirnos en Instagram, @discobiogen, y ver este episodio en tanto YouTube como en Spotify. Y para que podamos ir compartiendo nuestros recursos también en nuestra página web, discabiogen.es. Muy bien, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta Chao, pronto. chao.